Yo pensaba que con aceptar a Cristo ya era suficiente para terminar con cualquier maldición emocional del pasado. Yo no pensaba en cómo la familia, que yo había dejado tiempo atrás, y yo la dejé aproximadamente cuando tenía 19, 20 años, yo no pensé cómo la familia podía continuar influyendo en mi formación. Yo pensé que uno la dejaba atrás y se acabó, uno hace su vida. Que técnicamente es así, pero cargamos el bagaje emocional. Dios me fue enseñando que yo tenía que volver atrás y comprender qué fue lo que pasó en mi vida para que finalmente el pasado comenzara a quedar realmente en el pasado. Tenía que volver atrás y rever qué me pasó, qué me marcó, qué me influenció para, insisto, que el pasado quede en el pasado, que no me pasara como la novia de la novela. Yo estoy consciente que cuando llegamos a la fe de Jesucristo, nacemos de nuevo según el lenguaje contundente de la Biblia. Somos nueva criatura. ¿Lo creemos, sí o no? Somos nueva criatura. Hace muchos años, cuando yo era chiquito, leí una novela de Charles Dickens que literalmente me heló la sangre. Una vez te conté que mamá nos hacía leer a destajo, con voracidad. Las vacaciones de verano eran aproveche para leer, para instruirse, para mejorar su lenguaje, su verborragia, su dialéctica, para no tener falta de ortografía. Entonces leíamos, no había iPad, no había... El televisor blanco y negro era propiedad de mi papá. Se encendía solo por las noches porque la lámpara calentaba y se podían morir los que trabajaban dentro. Eran unos cajones que yo estoy seguro que los actores dormían ahí. La cosa es que cuando llegaba el tiempo del verano, el descanso, las tardes, el decir, mamá, estoy aburrido, póngase a leer. Y leí todo lo que había, ensayos, ficción, novelas, hasta el diccionario, porque mamá nos tomaba examen de palabras difíciles. Entonces, en una de esas me tocó leer un libro que estaba allí, en la biblioteca de Charles Dickens, se llamaba Grandes Esperanzas, y uno de los personajes era la señorita Havisham, o Havisham, hija de un hombre rico. El día de su boda, a las 8:40 de la mañana, mientras estaba vistiendo, Miss Havisham recibe una carta de su novio, una misiva, en la que dice que la abandona y que no se presentará a la ceremonia. No me olvido más de ese fragmento de la novela. No me olvido porque el libro tenía los dibujos donde la mostraba, y humillada y con el corazón roto, sufre una crisis nerviosa y a partir de ese momento vive sola en su ruinosa mansión Satie House sin quitarse nunca jamás su vestido de novia, hasta que el vestido queda literalmente amarillo. Ella empieza a envejecer y nunca se quita el vestido. Además, detuvo todos los relojes de la casa a la hora exacta en que recibió la carta de su novio que la abandonaba y esperó por el resto de su vida con el pastel sobre la mesa y ocultándose de todos. Y usó solamente un zapato hasta que murió porque no se había puesto el otro en el momento que recibió la noticia. O sea, se congeló en el tiempo, congeló los relojes, se congeló ella. Y siendo ya anciana, Dickens relata que estaba lisiada por el peso de aquel disgusto emocional tan demoledor. Para ella era como si todo en la habitación, en la casa y en el mundo exterior se hubiese detenido. Y yo recuerdo que este libro, que leí cuando niño, tenía algunos dibujos sombríos de la novia, paseándose por la casa, espectral, inquietante, dibujos fantasmagóricos que solían asustarme mucho. Años más tarde, el director mexicano Alfonso Cuarón llevó su propia versión de esta historia de la novela al cine, a la pantalla grande, ¿no? Y la novia, cuando es joven, es interpretada por la esposa, la mítica esposa de Tim Burton. La cosa es que la novela muestra cómo una herida emocional puede dejarnos anclados en un momento que después ese momento se transforma en el pasado, detenidos en el tiempo, muertos en vida. Y se da de mucha gente
que su vida emocional quedó anclada en un instante de su vida como Miss Havisham. Un instante, un punto de inflexión, un quiebre, un crack que nos deja a la vera del camino y no podemos avanzar. Por eso yo estoy muy convencido, y cada vez más, a medida que pasan los años, que la espiritualidad, sin una verdadera integración de la salud emocional, puede ser fatal para nosotros mismos. Puede ser fatal para nuestra relación con Dios, para nuestra relación con los demás. Muy pocas personas, mirá lo que voy a confesar, muy pocas personas estamos emocionalmente maduras, enteras, cuando dejamos la familia de la cual provenimos. Y yo en mis primeros años de ministerio creía que con aceptar a Cristo, y lo he dicho muchas veces aquí, yo pensaba que con aceptar a Cristo ya era suficiente para terminar con cualquier maldición emocional del pasado. Yo no pensaba en cómo la familia, que yo había dejado tiempo atrás, y yo la dejé aproximadamente cuando tenía 19, 20 años, yo no pensé cómo la familia podía continuar influyendo en mi formación. Yo pensé que uno la dejaba atrás y se acabó, uno hace su vida. Que técnicamente es así, pero cargamos el bagaje emocional. Dios me fue enseñando que yo tenía que volver atrás y comprender qué fue lo que pasó en mi vida para que finalmente el pasado comenzara a quedar realmente en el pasado. Tenía que volver atrás y rever qué me pasó, qué me marcó, qué me influenció, para, insisto, que el pasado quede en el pasado, que no me pasara como la novia de la novela. Yo estoy consciente que cuando llegamos a la fe de Jesucristo, nacemos de nuevo según el lenguaje contundente de la Biblia. Somos nueva criatura. ¿Lo creemos, sí o no? Somos nueva criatura. Ahora, y el apóstol Pablo incluso lo describe de esta manera. En 2 de Corintios 5:17, él dice, lo viejo ha pasado, he aquí ha llegado lo nuevo. Que no es lo mismo que los viejos han pasado, ¿eh? Lo viejo ha pasado. He aquí ha llegado lo nuevo. Pero a veces este versículo o estos versículos se interpretan mal. Porque cuando llegamos a Jesús, lo que desaparecen son nuestros pecados. Porque recibimos un nuevo nombre, recibimos una nueva identidad, un futuro nuevo. El Dios Santo ya no es nuestro juez, sino que se transforma en nuestro Padre amoroso a través de la gracia de Jesucristo. Esas son las buenas nuevas del Evangelio. ¿Las recibimos alguna vez, sí o no? Es maravilloso. Pero esto no significa que nuestra vida, o la vida que fue en nuestro pasado, va a dejar de influir en nosotros de diferentes maneras. Entonces, por años, casi erróneamente, porque había yo aceptado a Jesús, yo pensaba que mi antigua vida ya no estaba dentro de mí, que eso quedó atrás. Yo pensé muchas veces que ingenuamente pensé que yo era libre completamente. Dije, acepté a Cristo, pasé por las aguas del bautismo, mi vida vieja quedó atrás. Lo que yo no lograba entender es que el pecado quedó atrás, pero lo que yo era estaba dentro de mí. El trabajo de crecer en Cristo todos los días nos exige que volvamos al pasado, especialmente para librarnos de algunas conductas enfermas, destructivas. Por eso es que yo siempre insisto con que recuerdas de tu niñez, y hay de los que opinan, hablas demasiado de la sanidad interior, el pasado es pisado, quedó atrás, pero yo creo que a priori necesitamos conocernos a nosotros mismos, porque si no nos conocemos no podemos llegar a conocer a Dios. El apóstol Pablo lo expresó de la siguiente manera en Efesios 4:22. Él dijo, deben quitarse el ropaje de la vieja naturaleza creada a imagen de Dios en verdad, para ponerse la nueva ropa creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Quieres ponerte la nueva ropa, pero tienes que quitarte el viejo ropaje. Y el secreto es que para quitarnos el viejo ropaje de la vieja naturaleza, tenemos que saber cuál es ese ropaje. Hay gente que dice, ¿y qué me quito? Y bueno, eso es lo que vamos a descubrir juntos. ¿Cómo nos vamos a poner la nueva vestidura si no sabemos cuáles son las viejas vestiduras? Hay gente que dice, yo no tengo que cambiar nada, ya Cristo lo hizo todo. Sí, desde el punto de vista de la redención. Pero hay cosas que después nosotros tenemos que crecer. Por eso es que vamos creciendo conforme a la estatura de la plenitud de Cristo. No hay magia, no hay ósmosis.
Nadie sale de las aguas del bautismo y es puro y santo. Puro y santo delante de Dios, pero arrastra todo lo que lleva en su vida. Entonces es muy necesario que nos conozcamos. San Agustín dijo, Señor, permíteme, oró y dijo, Señor, permíteme conocerme a mí mismo para que luego pueda conocerte a ti. Y agregó, nadie puede conocer a Dios si no se conoce primero a sí mismo. Entonces uno tiene que hacer una introspección y decir, a ver, ¿cómo soy? ¿De qué ropaje me tengo que deshacer? Y la gran mayoría muere sin saber quién fue. Hay mucha gente que vive de manera inconsciente la vida de alguien más, o al menos las expectativas que otros tienen de él. Por eso es fundamental conocernos emocionalmente a nosotros mismos, cómo somos, cómo reaccionamos. Y como a la mayoría de los cristianos, a mí me enseñaron que no confíe en los sentimientos. Yo crecí en iglesias así, no se deje llevar por los sentimientos, lo que menos atención le tiene que prestar, porque los sentimientos son engañosos. Entonces yo pensé que sentir estaba mal, que no tenía que sentir nada. Nunca se me ocurrió, de hecho, que Dios pudiera hablarme en el plano de los sentimientos. Si yo decía, sentí tal cosa, si lo sentiste no es de Dios, es del diablo. Porque uno si lo sentía es como que era engañoso. Entonces soy de una generación que negó el dolor, las pérdidas, me cerré a los sentimientos año tras año y cada vez nos fuimos volviendo menos humanos. Nos transformamos lentamente en caparazones vacíos con una cara sonriente pintada sobre esa careta de hipocresía. ¿Cómo estás, hermanos? Bien, en victoria. Divorciándome sin casa, no tengo donde vivir, muerta de hambre, pero en victoria. Porque no estás en victoria. Entonces, es triste admitir que esto es el resultado de muchas enseñanzas en nuestras iglesias por años. Pero en mi caso, cuando yo me empecé a permitir sentir una plétora, una gran variedad de sentimientos, de emociones, incluyendo la tristeza, la depresión, el miedo, la ira, en mí se desató una revolución de la espiritualidad. Dije, por algo tengo estos sentimientos. Yo antes los reprimía. Yo entendí que el hecho de no reconocer los sentimientos en nuestra vida nos mantiene en esclavitud, porque vivimos una constante hipocresía, aún con nosotros mismos. Pero por años solo le agregamos en la iglesia una capa protectora para que la gente no crezca emocionalmente. No confiese tal cosa, no llore. ¿Cómo no va a llorar si viene del panteón? Bueno, a menos que haya enterrado a la suegra, si no, viene llorando. Y por eso hay gente que se enoja y dice, ¿por qué la menciona siempre? Porque si fueran buenas, Dios tendría una. Piénsenlo. Ahora, son muy pocos los cristianos que logran madurar emocionalmente. En muchas de nuestras congregaciones la gente parece que ha crecido. Parece. Pero son como el iceberg, que solo el 10% es visible a la vista humana. Después hay un gran trozo de hielo debajo de la superficie. Bueno, y eso que se ve, de muchos cristianos, ese 10% que se ve, representa los cambios visibles que realizamos, que podemos y que ven los demás. Llegamos a Cristo y, verdad, nos volvemos personas más amables, más respetuosas, vamos a la iglesia, venimos a la iglesia, participamos con regularidad, adoramos, ordenamos un poquito la vida, dejamos el alcohol, las drogas, el lenguaje grosero, las conductas ilícitas, pero las raíces de quienes somos a veces siguen inalteradas, porque no hay cambio en la madurez emocional de mucha gente. Técnicamente hay gente que sí es cristiana. Dice, ¿cómo no voy a ser cristiano? Hace 30 años me congrego, diezmo, ofrendo, sirvo al Señor. Sí, pero emocionalmente es inmadura. Hay mucha gente que no posee una espiritualidad emocionalmente sana. Si uno conoce a alguien con discapacidad mental o que es minusválido, la falta de desarrollo mental o físico a veces, por lo general, es evidente. Por ejemplo, siempre se nota a un niño autista en un patio de juego lleno de gente porque está solo, sin interactuar con el resto de los niños.
Sin embargo, el subdesarrollo emocional no se evidencia cuando conocemos a un cristiano por primera vez. Uno mira así y dice, bueno, están todos maduros, todos llenos del Señor, todos cantaron, todos adoraron. Sí, no se evidencia de manera física, explícita. Pero sin embargo hay mucha gente que no ha podido madurar, lleva años y no ha podido madurar, no ha podido despegarse del pasado. Pero antes de transmitirte lo medular de este mensaje, lo importante, no digo que esto no lo sea, pero antes de, nada más estoy poniendo las bases para construir lo que quiero tratar de enseñar de parte del Señor. Antes de seguir con la construcción de este mensaje, yo quiero dejar en claro esto de las emociones, porque uno dice, ¿de qué estás hablando? Las Escrituras muestran a un Dios como un ser emocional que siente, un ser personal. Dios no es un ente, Dios no es una cosa, ni un viejo barbudo, ni alguien parecido a Santa Claus. Como nosotros fuimos creados a su imagen, fuimos diseñados con el don de sentir y de experimentar emociones. No está mal. En la iglesia siempre se nos dijo, si te emocionas, eso no es de Dios. Esa música emociona. Tocan el órgano y eso toca los sentimientos. ¿Y? Los sentimientos no es algo que vino Satanás y los puso a último momento, los diseñó Dios. Génesis 1:25 dice, y Dios, después de hacer la creación, consideró que era bueno, muy bueno. En otras palabras, Dios se sintió deleitado, lleno de placer cuando nos vio a nosotros. Cuando creó al hombre y a la mujer, dijo, qué bueno. Génesis 6:5 dice, el Señor se arrepintió después de haber hecho el ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Noten las palabras, no son metáforas ni licencias poéticas, le dolió. Uno piensa, no, a Dios no le duele nada porque es Dios, le dolió. Éxodo 25 dice, yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Vieron que alguno dice, a mí yo no tengo celos, gracias a Dios no tengo celos, excepto de esa rubia platinada, pero después no tengo celo de nadie. Y yo dice, yo soy un Dios celoso. Isaías 42:14 dice, por mucho tiempo he guardado silencio, he estado callado y me he contenido, dice el Señor. Pero ahora voy a gritar como parturienta, voy a resollar y jadear al mismo tiempo. Dios dice, voy a gritar. Alguna mamá dirá, qué bueno, yo también grito en casa, Dios también. Jeremías 30:24 dice, la ardiente ira del Señor no pasará hasta que haya realizado todos los propósitos de su corazón. Se aira. Oseas 11:8. ¿Cómo podría abandonarte, Israel? Dentro de mí el corazón me da vuelcos y se me conmueven las entrañas. ¿Has estado alguna vez tan enamorado que se te conmovieron las entrañas? No el estómago, eso es indigestión, las entrañas. Mateo 26:7, es tal la angustia que me invade, palabras de Jesús, que me siento morir. Jesús también no quería levantarse de la cama, quería quedarse ahí en el huerto y no levantarse, no despertarse más. Marcos 3:5, Jesús se le quedó mirando enojado y entristecido. Enojado y entristecido. ¿Has estado en las dos cosas a la vez? Cuando decís, me enoja y también me pone triste. Y él se enojó y se entristeció por la dureza de corazón de sus discípulos. Lucas 10:21. En aquel momento Jesús se llenó de alegría por el Espíritu Santo. Hay cientos de versículos que hablan de alegría, ira, enojo, entrañas conmovidas. ¿Por qué? Porque hemos sido creados a su imagen. Dios piensa, nosotros también pensamos. Dios se deleita, nosotros también nos deleitamos. Él desea, nosotros deseamos. Fuimos creados a semejanza de Dios. ¿Hasta ahí estamos bien, sí o no? Parte de la similitud es la virtud de sentir. Está bien que sintamos. Hasta que sintamos tristeza, está bien. Sin embargo, el problema es que a veces no podemos reflexionar de lo que sentimos porque no conocemos los sentimientos que tenemos. Nunca nos miramos al espejo y decimos, a ver, ¿cómo soy yo emocionalmente? No espiritualmente, emocionalmente. Algunos son un cóctel de emociones. Otros parece que no sienten nada, pero tienen emociones también. Hasta nuestros cuerpos fueron diseñados por Dios para responder fisiológicamente a las emociones. Se llama somatizar. Dios diseñó los cuerpos y a veces Dios nos habla a través de un problema estomacal.
a través de una tensión muscular, unos mareos. Dios nos habla a través de la liberación de adrenalina en la corriente sanguínea, hasta un repentino aumento del ritmo cardíaco. Dios dice, ¡hey, cabezón! Dios a veces grita a través de nuestro propio cuerpo, haciendo que somaticemos para decirnos, tienes un problema emocional. Tienes un enemigo silencioso llamado estrés y está repercutiendo en tu salud. Pero nosotros siempre queremos un mensaje más espiritual, que un profeta nos hable. Dios dice, ¿qué profeta? Te voy a parar el corazón un ratito para que sienta que te estoy hablando. La realidad es que a veces nuestro cuerpo conoce más nuestros sentimientos que nuestra mente. Y nosotros queremos un mensaje más espiritual y Dios nos habla a través de nuestro cuerpo, de nuestra salud. ¿Por qué? Porque somos seres emocionales, así Dios nos creó. ¿Hasta ahí me siguen, sí o no? Y durante años yo ignoré, insisto, el componente emocional en mi relación con Dios. Yo decía, si Dios me va a hablar de un modo espiritual, insisto, a través de un pastor, un profeta, una canción. Decía, Dios no me va a hablar por las emociones. De hecho, no tenía ni el vocabulario, ni la teología, ni la formación necesaria que me ayude en este aspecto de las emociones. Y hoy hay muchos cristianos que son así. No importa cuántos años lleves en la iglesia, 1 o 30. Hay miles de anémicos emocionales. La crisis más seria que está padeciendo actualmente el cuerpo de Cristo, el pueblo cristiano, es la crisis de desarrollo emocional. Una niñez crónica. Y esta crisis delata que la mayoría de los miembros de nuestras iglesias son inmaduros. Hay un montón de gente que no ha crecido espiritualmente, lo mostró la pandemia. Gente que aprovechó la pandemia, se mandó a mudar y no se congregó más. Antes se había congregado 20 años. Un día vio que era lindo no congregarse y como no tenía bases, no apareció más por la congregación. Cuando todo se abrió, hay gente que no regresó a sus iglesias. Los pastores sorprendidos, es que eran inmaduros. Nunca entendieron por qué se congregaban. O iban porque servían, o porque estaba el chico que le gustaba, o porque se divertían. Son los que tienen cierta edad cronológica como creyentes, pero que la vida emocional no se desarrolló paralelamente. Como digo siempre, son la gente que viven preguntando en las redes con años de convertido. Ay, ¿se puede usar arete? ¿Me puedo poner uno en la nariz? Soy cristiano evangélico, ¿me puedo hacer un tatuaje, un tatú? ¿Puedo tener relaciones sexuales si nos amamos mucho, pero mucho? ¿Se puede bailar en la fiesta de 15? ¿Puedo mostrar el trasero en TikTok? La pregunta es, ¿qué se puede hacer y qué no se puede hacer en este club? ¿Qué tan lejos puedo llegar sin meterme en líos con Dios? Dígame qué tan lejos puedo llegar porque hasta ahí voy a llegar. Eso habla de inmadurez emocional. Gente que no sabe ni por qué va a la iglesia. Si está preguntando qué podés y qué no podés hacer, ni entendiste por qué venís a la iglesia y por qué tenés a Cristo en el corazón. Es como casarse y decir qué puedo y qué no puedo hacer. ¿Cuántas amantes se me permiten? O sea, ¿no entendiste? Y los síntomas de esa anemia espiritual es la capacidad en el entendimiento. Ustedes lo van a ver, como le dijo el escritor a los hebreos, después de todas estas enseñanzas, domingo tras domingo, ustedes continúan siendo tardos para oír, retardados para oír. Siempre están atados, hay gente que siempre está atada por el mismo pecado a través de los años, siempre está luchando recurrentemente con lo mismo, nunca madura. Son los que si no se le predica por enésima vez acerca de dar y sembrar, a la semana son egoístas y tacaños otra vez. Dan el diezmo y dan la ofrenda la semana que se habló de eso. Después vuelve a cerrar la mano. Porque emocionalmente es inmaduro. Si no se le predica por 50ª vez acerca de la puntualidad, vuelve a llegar tarde. Porque hay que decirle todos los días, todos los días. ¿Cuántas veces uno tiene que decirle a un hijo, cámbiate el calzón, lávate los dientes, prepara la cama, mientras que es chiquito? Si se lo tienes que decir, cámbiate el calzón a tu hijo de 40, tienes un problema serio. Otro síntoma es la incapacidad de transferir vida. Si uno es niño, los órganos no pueden reproducir. Entonces, por más buena doctrina que tenga la iglesia y por más que aleguen tener santidad, si una iglesia no crece,
Es porque es un ejército de retardados espirituales. Porque no pueden procrear. Y además dice la palabra, cuando solo uno se alimenta de leche y no de alimentos sólidos, el sistema inmunológico se ve afectado y expuesto a contraer todo tipo de enfermedades. Se atrofian espiritualmente. Otro síntoma, la incapacidad en la toma de decisiones. Es increíble ver la cantidad de creyentes que no dan pasos de fe, que no se atreven a casarse, que no emprenden, son pastor dependientes o líder dependientes, los que le dice el pastor, lo que les dice el apóstol. Parece obediencia, pero no es obediencia, es pereza disfrazada de obediencia. Entonces el maduro siempre tiene para dar, da de sí mismo, de sus recursos, de su vida, de su tiempo. El inmaduro siempre viene a la iglesia para que le estén dando. A ver qué damos, a ver qué me puedo llevar. El maduro sigue la verdad. El inmaduro siempre está llevado por olas de doctrinas, de enseñanzas diversas. Siempre hay una nueva moda que lo confunde. Está mirando en YouTube el predicador de moda para ver, a ver qué es lo nuevo y qué es lo que se puede predicar para reemplazar lo viejo. El maduro sabe lo que Dios quiere de él. El inmaduro tiene una permanente falta de dirección. No sabe qué quiere con su vida, no sabe qué es lo que quiere Dios con él. El maduro dice, bueno, este año me doy cuenta que he visto mis errores, estoy dispuesto a reconocerlos, a superarlos en el poder del Señor. El inmaduro emocional siempre está girando en un círculo vicioso de pecaminosidad, de hábitos que nunca abandona. Siempre hace 30 años está luchando con la pornografía. No existía la pornografía y él ya luchaba. Hace 30 años. El maduro tiene convicciones personales sólidas, con base en lo que cree, en lo que aplica de la palabra. El inmaduro varía constantemente porque sus emociones son como una montaña rusa. No tiene una plataforma sólida, no tiene emociones estables. Entonces, mientras que el maduro tiene una creciente espiritualidad, el inmaduro espiritual no crece porque siempre vive en carnalidad, lee un versiculito, lee un salmito de tanto en tanto, un proverbio cada mes. Entonces, ¿el maduro qué hace? Influye en otros. El inmaduro, si tiene alguna influencia, es negativa. Reparte chismes. Es un teléfono descompuesto que oye mal y vuelve a transmitir peor todavía de lo que oyó. Por eso, insisto, no se trata de la cantidad de años que tengas en la iglesia. Alguno puede alegar, yo soy cristiano desde hace 30 años. Pero a lo mejor en vez de ser un cristiano desde hace 30 años, fuiste 30 veces cristiano de un año. Ser 30 veces cristiano de un año es que viviste haciendo las mismas cosas por 3 décadas. Entonces no creciste. Y la madurez no es envejecer. ¿Cuántos viejos inmaduros hay? La madurez es una opción. Envejecer, envejecemos todos. Madurar es una opción. Crecer es una opción. Solidificarlos es una opción.